Hola a todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como nueva invitada a Catalina Arango. Hola Catalina, bienvenida. Hola María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Cata, cuéntanos tu historia en este despertar espiritual. Acá estamos todos atentos a escucharte. Ok, bueno, te cuento entonces sobre mi despertar, cómo arranqué, ¿sí? Sí, Bueno, yo empecé desde pequeñita, desde siempre me gustaron los temas mágicos, pero ya en forma arranqué más o menos a los 14 años. Arranqué simplemente por conexiones, por sincronicidades, los angelitos mandándome pistas por medio de tareas. Em, Recuerdo que empecé con una tarea de un ensayo sobre lo que quisiéramos y simplemente a mí se me ocurrió el tema de las brujas. Siempre me llamaron la atención las brujas de los cuentos de hadas, pero decía, bueno, no entiendo por qué un personaje tan mágico siempre es tan malo, porque no hay brujas buenas. Y empecé a hacer la tarea, a hacer el ensayo, y me topé con un libro en la biblioteca, cuando no había internet, sino bibliotecas en el colegio, y era todo acerca de lo que eran las brujas realmente, de sus creencias, de sus gustos, de sus conexiones con la naturaleza. Y en ese primer momento, eh, que justamente yo ya estaba como perdiendo mi conexión con la parte religiosa porque no me sentía conectada con el catolicismo, eh, me sentí totalmente conectada con la energía de las brujas. Obviamente esa palabra daba sustico, entonces no le dije a nadie para que no se enredaran y no se confundieran y no se asustaran, pero por ahí empecé mi ruta. Empecé con esas investigaciones. Luego, más adelante, una amiguita del colegio me enseñó un jueguito eh, que era con un naipe, cómo leer el amor con el póker, y a mí me empezó a salir todo. Esa fue mi primera conexión con cartas. Y ya luego, por cosas de la vida, así para no hacerles la historia tan larga, porque es muy larga, eh, pues luego conocí a alguien más que leía el tarot, intercambiamos conocimientos y ya luego empecé yo por mi cuenta a indagar más. Y así poco a poco me fueron llegando todo tipo de conocimientos, aromaterapia, tarot, péndulo y todos estos temas esotéricos de los que uno va profundizando poco a poco, ¿no? Ese es como en síntesis el comienzo de mi despertar. Aún así, pues ese fue mi primero de muchos. Tú sabes que uno va como despertando de a pedacitos por capítulos y, y bueno, creo que el segundo fue como en el 99, el tercero por allá en el, ¿qué? Como 2005, luego otro en el 2011 y así. ¿nos puedes contar, Catalina, una experiencia que tengas así, algo que recuerdes que sea mágico, algo que te haya pasado? Bueno, uy, tantas y al mismo tiempo en el momento no sé por cuál arrancar. Por ejemplo, me pasó mucho que tal vez lo que más me enseñó a conectar con la magia y conmigo fueron las lecturas de cartas, ¿sí? Eh, y lo más difícil era tal vez creer realmente en lo que yo decía, porque en el comienzo, a los 14 años, pues yo lo vi como un jueguito y me lo presentaron como un jueguito. Y, y como buena hija de mi papá, pues siempre quería como buscarle la lógica al asunto y decía, bueno, pues la verdad, no le veo mucha lógica sacar una carta y que ese sea mi futuro. Entonces, pues no, no creo. Aún así, yo hacía la lectura, eh,
y ya con el tiempo la gente me fue parando en la calle, esa misma gente a la que se la leía me decía, Cata, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Salió igualito, salió todo. Em, y he tenido situaciones pues súper inesperadas, donde, por ejemplo, una clienta mía en algún momento llegó de Europa y a ella le gustaban mucho los europeos, ya se había acostumbrado al europeo, entonces no le llamaba la atención de estar con un colombiano. Em, y en algún momento me preguntó por el amor y yo le dije, mira, aquí te aparece que primero va a pasar algo con nadie, con alguien que nada que ver. Y ella me miró con cara con, sí, tiene toda la lógica del mundo, no creo que pase nada. Y le dije, pero luego viene alguien que sí va a ser la persona de tu vida. Y me miró con cara como de, como, yo creo que eso lo leíste mal, porque, porque no creo. Entonces me dijo, pues con todo respeto a nuestra linda cultura colombiana, pero yo no me veo con un colombiano, me dijo. Le dije, "Ah, bueno, pues no sé, de pronto te llega al extranjero acá, vaya uno a saber ni ver". A los 6 meses volvió a la lectura y me dijo, Cata, no me vas a creer. Y me contó que había salido con una persona que como que en muchas ocasiones le había dicho, salgamos, no sé qué, bueno. Y ella se empezó a salir como por no hacer el desaire, pero pues con esta persona nada que ver, así como le habían dicho en las cartas. Sin embargo, en el momento en el que el señor se fue para el baño, un momentico, mientras estaban, creo que estaban en una discoteca, algo así, se le acercó un mesero con una tarjeta de presentación. Le dijo, mire, es que el señor que está acá en la barra está interesado en salir con usted, que si de pronto está interesada más adelante, que lo llame. Sí, pues el señor era dizque una persona muy buen mozo, le llamó la atención y cuando lo llamó era portugués. Eh, y ese es su marido ahora. Eh, Entonces es algo como que uno nunca sabe lo que va a pasar, cómo va a pasar, por más de que para ella fuera evidente que no iba a conseguir a nadie acá porque no habían extranjeros supuestamente y no había nadie para ella, pues los angelitos tienen su forma de hacer las cosas y le tocó devolverse a Europa para conocer a su europeo acá. He dado con gente que de pronto no entiendo la lectura y ya luego me explican detallitos eh, y ya como que todo queda más claro. Alguna vez sin querer saqué del closet a alguien, como alguien que no quería decir que era gay y yo es que no entiendo qué dice aquí y así cuchicheando muerte de pena, digo como no le digas a nadie, pero es que me toca fingir por mi bien. Y entonces, claro, ahí ya la lectura era mucho más clara. Son muchos eventos así como muy especiales que se han ido dando gracias al contacto con las cartas. Eh, no sabría, voy a pensar qué más te cuento así súper especial porque hay muchos y te cuento. ¿Tus lecturas son a través de los ángeles? ¿Tienes algún ángel especial para ti? Bueno, pues especial para mí, todos. Tal vez con el que yo más siento la conexión así loca son, por un lado, el angelito de la guarda, que siempre lo he sentido ahí como encima, muy, muy cercano. El otro es Rafael, que tiene una gran conexión conmigo. Yo diría que esos son los más fuertes conmigo, seguido por Miguel y Chamuel, y de ahí para allá. Pero es que son tanto yo por lo general lo que hago cuando necesito pedir ayuda, más que pedirle ayuda a San Miguel cuando necesito la protección extra o a Rafael para la sanación, em, justamente porque son tantos y cada arcángel a su vez tiene su set como de ayudantes. Por ese mismo motivo yo siempre le pido a todos los angelitos con mucho amor, digo, bueno, angelitos, ustedes saben mejor que yo
¿Quiénes de ustedes me pueden ayudar? Por favor, necesito ayuda con esto, ¿sí? Se los digo con todo amor, como un gran amigo, un confidente, pero no le pongo tanta atención al tema de nombres, porque siento que eso es más un tema que hemos puesto nosotros como seres humanos para sentir la capacidad de conectar con esos seres tan bellos, ¿no? Pero, pero sí, son muchos. Tal vez, como te digo, el más cercano que siempre le pido ayudita es el angelito de la guarda, sobre todo. ¿Has tenido manifestaciones de ellos? Manifestaciones, sí, estoy tratando de acordarme cuál, porque de verdad que ha habido más de una, pero eso que en ciertos momentos cuando ya le toca a uno acordarse blanqueada. Pero, por ejemplo, sobre todo han sido manifestaciones por el estilo de sentir un friecito o en algún momento que necesito, por ejemplo, que por favor como que me comprueben que están conmigo, que por X o Y, de vez en cuando me gusta hacer eso, decir, Angelito, si estás conmigo, mándame esta señal. Y en algún momento, o sea, yo confío mucho en la señal que me ponen en la cabeza y en esa primera la pido. Pero hubo un día que yo no la entendí, o sea, se me hizo como tan rara porque vi clarito en mi cabeza como una de estas camionetas grandotas descapotadas como tipo Silverado, súper cuadrada, verde pasto. Y yo como que, ¿y yo dónde miércoles voy a ver esa camioneta? O sea, no tenía ni idea, pero dije, bueno. Si estás conmigo, Angelito, confío en tu señal, mándame esa camioneta súper cuadrada verde pasto. Y bueno, eso se quedó así como a los 6 o 7 días. Tuve que pedir un Uber. Pedí mi Uber, me metí al Uber, me senté. Cuando voy mirando la aplicación de Uber del conductor, en lugar del carrito tradicional, tenía la camioneta cuadradísima verde pasto. Y yo como que, oh, por Dios, ¿qué es esto? Eh, Señales como esas me mandan un montón, los números repetidos, que son los más comunes, a mí me los mandan por montones, o sea, cuando arranqué con eso, yo me acuerdo que ponía de vez en, o sea, cada vez que me mandaban un número repetido, lo ponía en Facebook, simplemente ponía, por ejemplo, 1111 como, oh, me apareció hoy. Dejé de hacerlo porque es que como Los Ángeles ven que estás como que ya estás progresando y entendiendo sus señales por ese medio, se emocionan y me mandaban y me mandaban y ahora me mandan números repetidos por todas partes, todos los días, a toda hora. Entonces, donde yo pusiera todo eso en Facebook, no salgo de Facebook. Estaría todo el día poniendo 111, 222, 555, etcétera. Entonces, como que dije, bueno, ya no los comparto más, me queda imposible. Em, Son mucho de este tipo de señales. Las plumas, un montón, también me mandan mucho. ¿Nos puedes Em, explicar un poco el significado de esas plumas, de la numerología, claro que sí. para las Bueno, pues a personas que ver, te estén tanto escuchando? los, Porque creo que es una pregunta que muchos pues les gustaría esa respuesta. claro que sí. Bueno, los ángeles tienen muchas formas de mandarte señales. Hay mucha gente que piensa como, no me están diciendo nada, no, me están ignorando porque ¿dónde está mi señal? Pero es más que no sabemos interpretarlas. Cuando ya caemos en cuenta de potenciales señales, pues estamos más pendientes. Una de las más famosas después de, o tal vez la más famosa después de los números repetidos, son las plumas. Entonces los angelitos te pueden mandar una pluma blanca, una pluma de cualquier color, pero las blancas son como muy de ellos, ¿sí? Eh, Se trata sobre todo como de
plumas que lleguen a ti que tú sabes que no son muy comunes. Por ejemplo, acá en mi casa yo tengo 23 pollos. Entonces, yo sé que si me encuentro una una pluma de gallina, pues esa no, esa no va a ser la señal porque es que tengo 23. Todos los días botan plumas. Pero, por ejemplo, la vecina del lado tiene unas guacamayas divinas, tiene pavos reales, tiene un montón de aves exóticas y de vez en cuando me he encontrado esas plumas en momentos muy claves. Entonces, una plumota así gigante azul con naranja de la guacamaya, por ejemplo, que no es fácil encontrarla aquí, o más aún, en algún momento me llegó una pluma blanca divina, súper peludita, a mi apartamento, un apartamento que teníamos cerrado lleno de angeos para que no se vuelen los gatos. En toda la entrada de mi consulta, donde hacía en ese entonces las lecturas angelicales presenciales antes de pandemia. Entonces era como una señal de estamos acá contigo haciendo las lecturas, ¿sí? En toda la puerta, así como puestecita. Eh, Ese es el tipo de señales. También es muy común que eh, que las representen mariposas, colibríes, eh, libélulas. Libélulas. Diferentes. Esos tres también son muy comunes entre los angelitos. Y eventualmente, por ejemplo, pasa mucho más que con los ángeles, pero también puede ser algo de una señal de los ángeles. Si, por ejemplo, para ti es muy, muy, muy especial, qué sé yo, un cardenal, ¿sí? Entonces los angelitos para mostrarte estoy contigo. En algún momento te muestran un cardenal, de pronto no en vivo, porque acá en Colombia no hay cardenales que yo sepa, pero te empiezan a mandar señales relativas al cardenal. Eh, También pasa con la gente que ya ha trascendido. Si, por ejemplo, alguien que tú querías mucho era matado con las guacamayas, ya después de que muere puede que te muestre una guacamaya volando, por ejemplo. Y esa es una señal como de, aquí estoy. A veces son más evidentes, a veces, por ejemplo, puede ser un colibrí que no te deja en paz, que está todo el día por la casa o algo, que uno dice, ¿y este pajarito qué? Porque está como tan amigable, por eso también es. Entonces, la mayoría de señales angelicales o de nuestras almitas trascendidas suelen ser de este tipo, así que toca estar muy pendiente a esas señales sutiles y tan pronto ya lo estés, te llueven porque empiezan como a decir, ah, entendiste y te mandan más. Divino. Sí, hermoso. ¿La numerología es lo mismo también? La numerología. Bueno, la numerología la utilizan si tú sabes de numerología. Por ejemplo, si yo sé muchísimo del tema, puede que cuando necesite estar sola y en paz, me manden los unos, ¿sí? O si necesito un momento de meditación, el cero también, o que ya sea momento como de cerrar un ciclo, o que ya estoy en las últimas cerrando capítulo, que sea el 9 por ejemplo, pero si ese no es tu fuerte, si eso no es lo que tú sabes, pues no te hablan por ahí. Son como diferentes lenguajes. Entonces dicen, por ejemplo, no, esta persona no es muy visual, entonces así le pongamos el angelito de frente, no la va a coger, pero es muy auditiva. Entonces le empiezan a mandar canciones, ¿sí? O si, por ejemplo, eres más de olfato, si ese es tu fuerte, entonces te mandan perfumes. Por ejemplo, es muy típico el perfume de las rosas cuando se supone que la Virgen está cerca a ti, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas o gente que ha trascendido. Por ejemplo, tu abuelita ya no está o alguna gran amiga y usaba, no sé, el perfume de Chanel. Tú ya ubicas muy bien ese aroma por ellas y entonces de repente puedes sentirlo y no hay nada, nadie y sabes que son ellas.
Entonces, esas también son señales como que escogen el lenguaje acorde a la persona. Yo soy muy visual, por ejemplo, porque estudié diseño gráfico, porque siempre he sido artista, porque leo las cartas y todo es muy visual, los símbolos. Entonces a mí me mandan todo visual, o al menos yo lo he sentido casi todo visual. De vez en cuando con canciones me hablan clarito. Ay, me acabo de acordar de otra anécdota tenaz, luego te cuento. Em, Cuéntanos, eh, cuéntanos. bueno, em, pero sí, definitivamente depende de ti y cómo lo vas a entender. Y de hecho esa anécdota sirve para recalcar ese punto, así que aprovecho del momento. Llegó alguna vez una clienta que se veía muy feliz, muy, pues, muerta de risa, entonces yo no esperaba esta lectura al final, que fue de las más difíciles para mí. Y al final como que me dijo, ay, Cata, ¿puedo preguntar por mi esposo? Y yo, bueno, listo, preguntemos por tu esposo, ¿qué quieres saber? Me dice, quiero saber si sigue vivo porque lleva 13 años secuestrado por la guerrilla. Yo quedé como en shock, como, ay, Dios mío, difícil pregunta, pero bueno, se lo pusimos a los angelitos, les pedimos que por favor nos manifestaran cómo estaba su esposo. Revolví muy bien las cartas. En ese entonces yo estaba atendiendo presencial y ponía de fondo siempre una música que a mí me gusta mucho para esto, que es de una artista que se llama Lorena McKenney. Eh, el caso fue que la pues estaba sonando normal de fondo. Cuando puse las cartas, salía por un lado que el señor estaba feliz, rodeado de amor y de alegría y de paz. Y en ese mismo instante empezó a sonar una canción con la que yo, o sea, una canción que yo escuchaba cuando le estaba haciendo luto a un amigo que murió. Y la canción básicamente es la persona que ya no está diciéndote a ti que cuando estés atravesando una montaña muy alta, por favor lo recuerdes para estar contigo. La mezcla del hecho de lo que yo sabía que significaba para mí esa canción, con el hecho de que el señor estaba en las montañas secuestrado y ese simbolismo extra no se me pasó, Ujú. con el hecho de que el mensaje decía que estaba lleno de paz y amor y luz, no, pues por un lado me ericé completamente, que es otra de las señales con los angelitos de aquí estamos y de ese es el mensaje que tienes que dar. Le dije, ya, ya trascendió, ya se fue y está en un mejor lugar y te dedica esta canción porque de una sentí que era para ella también, ¿sí? Le pasé la letra, le pasé el nombre para que luego lo buscara. O sobra decir que tanto ella como yo lloramos como un par de Magdalenas porque yo soy muy llorona y porque esa experiencia fue muy, 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 pues muy trascendental, muy dura y sentí que me hablaron mis ángeles por ahí, su pareja por ahí e incluso de alguna forma de pronto mi amigo que falleció diciendo, mira el empujoncito, yo sé que así lo vas a entender más fácil. Entonces, eh, son, son de esos lenguajes que uno dice, es imposible no entenderlo porque me tiraron demasiadas pisticas juntas. Estabas recibiendo, Eh, sí. sí, o sea, la mezcla de la parte sensorial con la parte auditiva, con los Ujú. símbolos, con todo, con el recuerdo. Ellos hablan con todo eso. Mi Cata, ¿qué quieres dejarle de mensaje a las personas que te están escuchando ahora? Bueno, de mensaje, eh, obviamente, por un lado, que lo que necesiten cuenten conmigo, que es con todo amor, me gusta mucho ayudar, soy hada madrina por eso, eso es siempre he dicho, es mi profesión. Eh, y por otro lado, que confíen cuando perciben algo, que confíen como en su superpoder,
porque hay mucha gente que a mí me busca para lecturas, que realmente cuando se hacen la lectura dicen, están confirmando lo que yo sentía en mi corazón, pero como no confían lo suficiente en su conexión directa, en muchas ocasiones necesitan el empujoncito de ayuda de gente como yo que les diga, en efecto, escuchaste bien, pero sí, que confíen mucho en su intuición, en sus ángeles, en su conexión con la divinidad que sea en la que creen. Y si no creen, también están en su proceso y perfecto. Eh, pero que no dejen de confiar en ustedes mismos, en su conexión y que eventualmente, justamente creyendo en ella y buscándola, va creciendo cada vez más. No solo yo y la gente que hace esto puede hacerlo, todos pueden, no es sino buscar, por un lado, el conocimiento, porque nadie nace aprendido, conectar más con tu intuición y practicar sobre todo eso. Y, y que no están solos, que siempre que quieran ayuda, busquen a sus amigos, busquen a sus ángeles, a su familia, o búsquenme a mí, que yo los escucho con todo amor. ¿Dónde podemos encontrarte, Cata? ¿Tienes redes sociales? Sí, sí, sí. Bueno, últimamente me pueden encontrar sobre todo por Instagram o por TikTok. En ambos me encuentran como Catalina, perdón, como Mensajes y Magia. Catalina de Madrina es en Facebook, pero últimamente sobre todo publico en Instagram y TikTok, así que me pueden encontrar por ahí. También por allí mismo me pueden contactar y yo les mando el celular. No lo mando por acá como por no hacerlo tan público. Y ya por ahí podrían agendar citas, preguntar lo que quieran con respecto a las lecturas que manejo, a las preguntas individuales, que es súper práctico porque la gente como que va al punto y me dice, ve, yo quiero saber qué pasa con esto y ya. O simplemente si tienen alguna inquietud con respecto a cualquiera de estos temas, me pueden hablar sin ningún problema, que estoy feliz de ayudar. Que me busquen, que así yo a veces esté ocupada con consultas, con diferentes cosas que tengo que hacer, ya sea personales o de trabajo. En el segundo en que puedo atenderlos, allí estoy feliz de hacerlo. Eso sí, aclaro, durante horas de trabajo, que siempre busco como los espaciecitos para recargar. Estos son servicios que lo dejan a uno drenado de energía generalmente, ¿no? Así es. Mi Sí, sí, Catalina tú sabes. hermosa. Mi Cata, muchísimas gracias por esta entrevista. Que sean muchas más. María Preciosa, feliz de ayudar en todo lo que pueda, aquí estoy. Gracias por invitarme y bueno, siempre a tus órdenes, feliz de ayudar. Gracias, Cata. Y gracias a todos por estar Gracias en por Sanando tenerme. Caminos. Gracias. Muchas gracias.